Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nos toca dar las clases por este método. Perdonadme que no tenga ni puta idea cómo funciona, pero lo voy a intentar, ¿vale? Lo primero que quiero deciros es que espero que estéis bien, que lo estéis llevando esto con mucha dignidad y con mucha entereza, hay que ser paciente y que no haya nadie de vuestras familias que lo esté pasando mal, de verdad que lo espero. Mi primer consejo es deciros que bueno, estamos en una economía, estamos en un momento casi de guerra, casi todas las generaciones pasan por un momento así, el nuestro no ha tocado ahora, así que bueno, simplemente hay que también ser positivo, ver que, yo qué sé, pues que estamos en un momento muy jodido, pero que también tenemos conexión a internet, que estamos calentitos en casa, que lo único que tenemos que hacer es no movernos, así que y respetar las normas. Y haciendo eso, pues tarde o temprano, si no, más temprano que tarde, saldremos de esta y ya está. Así que, bueno, no vamos a entrar en más detalles porque eso ya lo tenemos más que hablar, ¿vale? Vamos a intentar ser realistas, por delante nos quedan un par de clases hasta que en principio volvamos, pero como no lo sabemos, yo lo que voy a hacer, he planteado un funcionamiento que va a ser el siguiente, ¿vale? Yo me grabaré como ahora, serán vídeos cortos, es decir, no superaré o intentaré no superar más de 10, 15 minutos como mucho, intentando explicar el contenido que vamos a trabajar, ¿vale? A priori, ¿vale? Hoy es lunes, la clase creo esta que de cultura visual será el jueves, así que, si no me equivoco, efectivamente el jueves a las 10 de la mañana, y lo que vamos a hacer es que ese día, el jueves a las 10 de la mañana, yo en Skype haré una reunión, ¿vale? Y en esa reunión, pues, bueno, hay una opción que se llama reunión, estaré yo, ¿vale? Y será como una especie de tutoría, ¿vale? Luego más tarde en Class Live os dejaré un link con mi, o un link, o mi perfil de Skype. Lo que hacéis es que ese día, a esa hora, se abre, digamos, la tutoría, ¿vale? Lo ideal sería, y yo estaré ahí, la hora y media de clase, el tiempo que sea, para responder a vuestras dudas, para que me digáis lo que tengáis que decirme, yo que sé, cualquier cosa, ¿vale? Pero me parece mucho más interesante que hagáis un trabajo también previo, es decir, lo que voy a hacer es una introducción a los contenidos que vamos a dar. Os subiré a Class Live, en este caso, para hoy, una presentación con fotos y un texto donde explico una cosita, una tontería, que trabajarla y siempre os propondré un ejercicio, ¿vale? Para que podáis estar más o menos activos y activas hasta que, bueno, pues hasta que podamos dar la siguiente clase, ¿vale? Así que hoy os subiré este vídeo, el jueves tenemos esa tutoría por Skype, que se llama reunión por Skype, y así lo haremos cada día. Ya el lunes 30 o incluso el domingo, depende del día que yo tenga aquí más o menos ganas de hacerlo. Yo también estoy confinado, así que aquí en Madrid, así que cuando más o menos me dé un poco la gana, haré el mismo funcionamiento. Y el jueves 2 pues tendremos otra, y luego ya la siguiente semana, Semana Santa, ya en principio el estado de alarma acabaría después, pero no creo que volvamos a la facultad, así que siempre y cuando las clases sean así, lo haremos de esta manera. Fácil, ¿vale? Un vídeo corto, os introduzco los contenidos, os dejo el material, os propongo un ejercicio y el jueves hacemos una tutoría online y por supuestísimo yo pues mi mail se lo tenéis mi Instagram, tenéis lo que sé, lo que tengáis, podéis decirme, hacerme, yo qué sé, comentarme lo que os dé la puñetera gana. Sabéis que para eso siempre estoy abierto, ¿vale? Así que ese va a ser el funcionamiento hasta que acabe la cuarentena, ¿vale? Y esto tenga un poco de orden. Dicho eso, empezamos. Si os acordáis, la última vez que nos estuvimos viendo, lo que hicimos fue ver Provoke, ¿vale? Fue la revista que, como sabéis, fue una revista japonesa que solo tuvo 3 números que, digamos, confabulaba o, digamos, amalgamaba, vamos a llamarlo así, todo un momento de la fotografía joven, de un documentalismo exacerbado, radical, que se alejaba de las propuestas más clásicas de Magnum. Y eso era muy importante porque, bueno, digamos que era un tipo de fotografía que se acercaba o que quería tocar de alguna manera el sentir de una generación que tenía
una intención claramente revolucionaria. Como os digo, cada generación tiene su propia guerra o su propio momento de cambio de paradigma, ¿vale? Siempre fue, para mi abuelo en este caso fue por ejemplo la guerra civil y la posguerra, que fueron muy duras. Para mis padres probablemente fueron esos años, finales de los 60, donde verdaderamente se tuvo que hacer un cambio de paradigma digamos, conformó el mundo en el que nosotros vivimos ahora, y nosotros parece que esta pandemia estará por ver, y eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, cómo rediseñar, cómo repensar o reconfigurar la vida después de este parón, de esta emergencia, y cómo nos afecta la forma de estructurar el mundo futuro. Y eso, para las personas que nos dedicamos a la creación y al pensamiento y a la reflexión, es fundamental. Así que os animo a que leáis, no a que compulséis, no a que estéis siempre mirando noticias y tal, sino que elijáis bien la información que os llega, y estéis atentos y atentas a cómo se está generando un nuevo mundo, ¿vale? Así que Provoke fue esa revista que, como sabéis, son solo tres números, la Rebureboke, una serie de fotógrafos muy jóvenes japoneses con una intención radical de generar una fotografía, digamos, desplazada, dilatada, desde los presupuestos clásicos, para llegar a un lugar mucho más simbólico, mucho más cercano a esa radicalidad o a ese enfado de su propia generación. Estamos en torno al mayo de 1968, sabéis que ese cambio del estructuralismo al postestructuralismo está más que hablado en clase, ¿vale? Y por supuesto ese cambio del estructuralismo al postestructuralismo, de una idea moderna o del fin de la modernidad a un proceso postmoderno, de un cambio del relato al gran, de la hegemonía de los grandes relatos a otra hegemonía de los pequeños, de los cotidianos, de un tipo de mundo diferente, más cercano a lo cotidiano, más cercano a los problemas pequeños. Como sabéis, fueron general. Ya hemos visto a Larry Clark y su Tulsa, lo importante que fueron. Ya hemos visto a los New Documents, y también lo importante que fue la figura de John Sarkovsky en algunas exposiciones. Por ejemplo, como sabéis, la fotografía japonesa tuvo su repercusión a nivel mundial, entre otras cosas porque John Sarkovsky se llevó una exposición que se llama New Japanese Photography al MoMA en los años 70, y eso fue lo que abrió directamente todo ese gesto provocativo que venía de Japón, ¿vale? Así que, siguiendo en esa orden, lo que vamos a hacer hoy para esta clase, lo que voy a tener que trabajar van a ser dos momentos fotográficos clave, fundamentales para que entendáis el devenir de la fotografía contemporánea. Son uno es una exposición, otro es una especie de escuela totémica súper fundamental, súper importante y básica para entender cualquier tipo de baremo fotográfico que nos podamos acercar ahora mismo. Son fundamentales, entonces os animo que lo trabajéis con intención, porque son, pues, ¿no?, son claves para que entendáis la imagen actual, y que viene, además, cronológicamente, viene de miedo. Es decir, como sabéis, la exposición de New Japanese Photography fue en el 72, en el 68 fue, en el 67, pero New Documents, y por ese orden, digamos, y con esa ola, digamos, que fueron los 70, que en diferentes puntos, ¿no?, pero por resumir un poco, liberó o, digamos, soltó a la fotografía de su espacio documental, de su espacio archivístico, de ese espacio representacional, a otros lugares mucho más cercanos al arte, a la reflexión, al proyecto, al devenir del trabajo, a la preocupación estética, a un sentimiento político, a una reivindicación de ciertas voces apagadas, es decir, lo que fue, y por supuesto ese giro lingüístico que ya veníamos hablando, de la fotografía cercana a los códigos concretos del arte contemporáneo. La fotografía encuentra su propio espacio dentro de toda la amalgama que es llamada, digamos, vamos a llamarlo así, estudios culturales o estudios visuales, según los términos de Rosalind Krausen y toda la gente, todo el grupo de la revista October, que ya en algún momento hablaremos de la revista October si me da tiempo. Pero bueno, el caso es que la fotografía encuentra ese momento dentro del arte contemporáneo y se convierte y se fundamenta no ya en ese documento que acompaña a la performance, por ejemplo, como ocurrió en los 60, o no en ese documento de realismo que, digamos, que da cuenta o da respuesta de lo que realmente está ocurriendo. Es decir, la fotografía como existe, hay una fotografía para demostrar esa existencia, sino que se adentra en un espacio mucho más reflexivo, mucho más
importante a nivel conceptual para situarla directamente en términos cercanos al arte. Y eso es lo que explica que vuestra fotografía se aleje o en vuestras maneras, digamos, manieras, ¿no? Que dice lo italiano, en vuestras formas, haya una pura reflexión personal en torno a la imagen fotográfica, no solo a la hora de pensarla, sino a la hora de construirla. Y eso tiene un origen, que estamos hablando al principio de los 70, en esa liberación de la fotografía, o mejor dicho, en esa incorporación de la fotografía al arte contemporáneo, y que tiene, digamos, un momento fundamental, son varios, pero nosotros ya sabéis que tenemos que elegir lo fundamental, no tenemos mucho tiempo, pero animo a que investiguéis esa época porque es muy interesante, pero tiene varios fundamentos: New Document, John Sarkovsky en el MoMA, la fotografía japonesa, y por supuesto una exposición que seguro que ya habéis seguro escuchado más de una vez, que se llama New Topographics. New Topographics es una exposición que se celebró en la George Eastman House de Nueva York, está en Rochester, Nueva York. George Eastman es el creador de Kodak, la George Eastman House era y sigue siendo más que un museo, una especie de centro fotográfico donde también se archiva y se conserva gran parte digamos, del material o del patrimonio fotográfico de la casa Kodak, que es, como entenderéis, probablemente la marca más importante junto a Leica de toda la historia de la fotografía, los que realmente ayudaron a la expansión de la imagen fotográfica rápida. La Leica era la gran cámara compacta y la Kodak era la gran película hecha. De hecho, sabéis que, y algún día cuando nos adentremos en el cine, veréis que mucho de la estética, esa anaranjada de la fotografía americana o de la película americana, incluso del cine, ¿no? En Easy Rider o en Paris, Texas, en gran medida, o la fotografía veréis de Stephen Shore, por ejemplo, ese anaranjamiento tiene que ver con el tono naranja de las propias películas Kodak, en contraposición al tono verdoso natural de las películas japonesas, que era la Fuji, y ese cambio daréis cuenta, por ejemplo, incluso cuando veáis cine, si el cine japonés o el cine oriental es más verde en su estética, y el cine americano o el paisaje americano se denota más anaranjado, más rojizo, y tiene que ver simplemente por la Kodak 600. Entonces, bueno, simplemente para que es Kodak al final. Para que entendáis eso, simplemente deciros que os subiré un texto, ¿vale? Para que entendáis un poco mejor, pero bueno, simplemente deciros que en el año 1975, fijaros que estamos siempre en ese momento, la casa Kodak, la George Eastman House, eh, se organizó una exposición que se llamó New Topographics, nuevas topografías, Photographs of a Man Altered Landscape, fotografías de un paisaje alterado por el hombre. Esto es muy importante porque hay una clara pulsión por recopilar o amalgamar una serie de fotógrafos, una serie de trabajos que por supuesto eran muy, muy laterales, muy underground, no eran fotógrafos que pertenecían digamos, al mainstream. El mainstream de la fotografía seguía siendo perdón, seguía siendo Magnum, y seguía siendo la gran fotografía documental de René Burri, como hemos visto, a Cartier-Bresson, a Eugene Smith, a Elliot Erwitt y compañía, incluso la gran fotografía de moda que se convierte ahora. Estos son fotógrafos que están en el underground, es decir, son fotógrafos en ese momento bastante jóvenes que están trabajando siempre en un lugar muy desplazado, desde los suburbios, nunca mejor dicho, que empiezan a preocuparse por digamos, paisaje que está cambiando, que ha sido cambiado de una forma definitiva por la mano de la humanidad, ¿no? por su expansión industrial, por su expansión incluso urbanista, pero también por su ruina, ¿no? Y para que lo entendamos, es esa fascinación que todos sentimos, y es muy interesante en las periferias de la ciudad. Es decir, una cosa es el centro de la ciudad y otra cosa es esa periferia. Yo creo que, si alguno de vosotros, que seguro que habéis salido al Mercadona o pasear el perro, lo que sea, veis Madrid parece un poco ahora, ¿no? Como una especie de suburbio, un lugar semi-abandonado, donde la vida digamos, aparece de una manera muy extraña, muy desplazada, muy deslizada, no es una vida normal, sino que aparece en esos lugares muy, digamos, muy aparentemente olvidados, aparentemente rotos por algo, ¿no? Y eso es muy interesante porque realmente a partir de los 70 se genera un apego a ese tipo de paisajes que son a camino, ¿no? Entre la ruina contemporánea y los sueños de grandilocuencia del neoliberalismo. Entonces hay una serie de fotógrafos y fotógrafas que están trabajando en ese momento en esos lugares desde el más puro objetivismo, es decir, son fotógrafos, la mayoría americanos, es esto una pareja que hablaremos ahora de más adelante un poco más tranquilamente sobre ellos, pero esos son casi todos americanos. Están trabajando un tipo de fotografía cercana a ese objetivismo que ya vimos en Paul Strand o en la fotografía de los años 20, ¿no?
una pose, digamos, tranquila, donde se encuadra, donde se encuadra y se genera una imagen completa, es decir, nada de deslizamiento en la imagen como por ejemplo hacia la fotografía europea o por supuesto la fotografía japonesa, sino que tiene digamos, un apego a ese sistema de zonas que el grupo F64 con Ansel Adams, con esta gente compañía, ¿no? que tenía un excelso cuidado por la imagen. Eso es muy importante, solo que lo que va a cambiar ahora es el referente. Es decir, no es la forma de fotografiar, sino el referente fotografiado. Igual que F64 o Ansel Adams se lanzaba a Yosemite, ¿no? A los grandes paisaje americano, el nuevo paisaje, las nuevas topografías, esos nuevos paisajes alterados por el hombre se convertirán en, digamos, en el lugar o en el espacio que preocupa o que digamos, tiene interés estético para este fotógrafo. ¿Vale? El comisario de esa exposición se llama William Jenkins, era un conservador adjunto de fotografía de la George Eastman House. Y bueno, simplemente deciros que yo subiré el texto porque es muy simple y se explica muy bien, pero bueno, eran 168 fotos. El libro se puede comprar muy fácil por internet, estará en torno a 50 euros. Y es un libro que de eso que tenemos que tener todo en la biblioteca. Yo no lo tengo aquí porque estoy en casa de mi chica y estoy bastante limitado. No estamos separados por el coronavirus, pero aquí no lo tengo, pero lo tengo, los podría enseñar. Es un libro reeditado muchas veces. ¿Por qué? Porque hace unos años el centro fotográfico de Tucson, en Arizona, que es como el gran centro fotográfico del mundo, viendo la importancia o viendo la recuperación que esa exposición New Topographics tuvo y sigue teniendo, y lo inmensamente citado y nombrado que es dentro de los círculos fotográficos, decidió hace unos años que esa exposición tenía que revisarse, es decir, realizarse de nuevo, y se convirtió en itinerante, ¿no? Estuvo en muchísimos museos del mundo. Aquí en España estuvo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Entonces, con motivo de esa exposición, fue en el año 2012, con motivo de esa exposición, que estuvo itinerando durante varios años, durante muchísimos sitios del mundo, pues se publicó un nuevo libro, se reeditó un nuevo catálogo y bueno, pues de esos libros son joyas, ¿no? Que hay que tener porque ahí está el ABC, ¿no? Ahí está el fundamento en gran medida del paisaje contemporáneo, ¿no? Bueno, pues deciros eso, que eran 168 fotografías elegidas por William Jenkins, eran obras de 10 artistas, repito, artistas que eran muy en ese momento muy periféricos, pero que ahora son nombres que son historia pura de la fotografía, todo en blanco y negro excepto uno, excepto Stephen Shore. Eh, Hablaremos, si no en clase, o animo a que o podemos hablar sobre Stephen Shore, sobre todo su libro Uncommon Places, uno de esos grandes libros de la historia de la fotografía, de esos grandes trabajos, el ejemplo perfecto de qué es un proyecto fotográfico. Pero bueno, hoy no es el caso, hoy tenemos que hablar de otra cosa, porque tenemos que respetar menos tiempo. Esos 10 artistas o 10 fotógrafos que participaron en esa exposición fueron Robert Adams, hoy día probablemente una de las figuras más importantes del paisaje americano. Hace como 5 o 6 años hubo una exposición de él en el Museo Reina Sofía, que era absolutamente impresionante, o sea, una de las cosas más bellas que yo he visto en mi vida, y uno de mis fotógrafos de referencia, Robert Adams. Louis Boltz, que también hubo una exposición hace 2 años así la Fundación Mafre, por lo tanto seguramente en la sala de consulta en TAI esté el libro, pero si no será relativamente fácil de encontrar cosas sobre Louis Boltz, mítico de la historia de la fotografía. Ver y Gila Becher, el matrimonio Becher, que ahora después hablaré un poco sobre el Becher para unir el segundo punto, el segundo contenido que quiero que veamos. Fotógrafos fundamentales porque son los creadores de lo que se llamó la escuela de Düsseldorf, la Kunst Academy de Düsseldorf en Alemania. Joe Dill, Frank Golke, Nicholas Nixon. Nixon también hace un año o 2 años hubo una exposición en la Mafre. Y estuvo Nixon aquí en España, un tipo bastante impresionante, profesor también de fotografía. Nicholas Nixon, John Scott, Stephen Shore, que como te digo, Stephen Shore probablemente sea de todo esto el fotógrafo que más recorrido tiene o que más importancia tiene a muchos niveles, sobre todo de su libro Uncommon Places, que lugares incomunes, o vamos a llamarlo así, que fue uno de esos grandes libros de la historia de la fotografía, de esos grandes proyectos de la historia de la fotografía. Os recomiendo que lo sigáis por internet, perdón, por Instagram. Y a Henry Wessel Jr. Esos eran los 10 fotógrafos o 10 trabajos, 10 fotógrafos que participaron en la exposición.
Y la realidad es que en ese momento una exposición que no tuvo ningún tipo de repercusión en su momento, pasó súper desapercibida, no tuvo ningún tipo de seguimiento, es decir, fue algo muy, muy lateral, muy desplazado, muy underground, como decía. Se convirtió con el paso de los años en algo que se ha ido continuamente revisando, se ha ido continuamente citando, y lo que parecía sin más, una selección de fotografías, de fotos además muy extrañas, muy alteradas, se convirtió básicamente en la bueno, pues es una especie de nueva definición del paisaje, es decir, un paisaje que ahora sí pues, se alejaba definitivamente de esa tradición romántica, ¿no? De lo sublime, del único, de esa cosa grande a la que no podemos alcanzar, ¿no? Lo hemos hablado del fenómeno y el número kantiano, este tipo de cosas, sino que era un paisaje mucho más centrado, mucho más cercano, mucho más relacionado con el ser humano y la relación que tenemos muchas veces compleja y extraña con nuestro hábitat, ¿no? Y sobre todo después de los procesos de industrialización propios de la posguerra, ¿no? O sea, de las consecuencias de un término que ahora se habla mucho del Plan Marshall, ¿no? Así que digamos que esas fotografías que aparentemente, como veréis, no parecen muy estéticamente muy interesantes, sí que consiguieron adentrarse en las mentes creativas de ese momento, algo así como se convirtieron en una especie de imágenes totémicas, ¿no? Porque de alguna manera esa extrañeza o esa lejanía de la que hemos hablado tanto en la fotografía contemporánea viene de allí, precisamente porque por un lado esa lejanía, digamos, filtraba un conceptualismo muy importante dentro de la imagen, es decir, una idea proyectual, una idea reflexiva, ensayística dentro de la imagen. Por otro lado, lo relacionaba con el land art, con el arte de la tierra, un movimiento artístico que salía o expulsaba a la escultura digamos, del ambiente de la galería, ¿no? De la white cube, del espacio blanco. Lo sacaba de ahí para sacarlo fuera. Para ese propósito es súper importante el texto de Rosalind Krauss que se llama La escultura en el campo expandido, un texto fundamental para que entendamos el devenir del volumen y del cuerpo y del espacio en el arte contemporáneo. Es fundamental y dentro de eso lo que se llama el land art, el arte de la tierra, tuvo un enorme peso, digamos, artistas como Richard Long, como Robert Smithson, bueno, son muchísimos como Walter Di Maria, son muchos de los que trabajaron sacando la propuesta escultórica a la tierra, ¿no? a la calle. Por ejemplo, ahora hay una obra muy famosa de James Turrell que ha comprado un cráter en un volcán en algún lugar de Estados Unidos. Hay una página de Instagram donde sigue cada día ese cráter. Y eso es un ejemplo claro de ese arte de la tierra. Y por otro lado también de la arquitectura. De la arquitectura que siempre, como sabéis, es como la especie de arte que nunca estudiamos, pero que realmente es una de las bellas artes y que tiene digamos, probablemente la más práctica, ¿no? De toda la bella arte y que también son el reflejo, como bien sabéis, vosotros los fotógrafos, reflejo del devenir reflexivo de un tiempo. Así que bueno, estas imágenes que ya os digo, pasaron muy desapercibidas en ese momento, lo cierto es que eh, calaron muy profundamente en un tipo de mentalidad en esos años 70 en Estados Unidos, que tenía, digamos, unas particularidades concretas. Tenéis que tener en cuenta que estamos en un momento en Estados Unidos muy marcado por el fin de la guerra de Vietnam, un momento en el que, como Larry Clark imagina en Tulsa, ¿no? o expone en Tulsa, un fin de esa utopía modernista, bella, ¿no? Donde todos vamos a trabajar por la mañana, una especie de cambio de paradigma brutal, como realmente lo que nos está pasando ahora. Es decir, repito, todas las generaciones tienen su momento de crisis. Los 70 bueno, estuvo tremendamente marcado por la gran crisis del petróleo. Eso marcó profundamente toda una generación que se vio de repente que todos esos sueños de grandilocuencia después de la guerra se hundían en la droga, en los territorios, digamos, desplazados y que empieza además los primeros conatos de ese virus trágico también que se llamaba SIDA y que, digamos, de alguna manera marcó el devenir de toda una generación. Es decir, eso es fundamental. Entonces es muy importante que veáis estas fotos en ese tipo de contexto, porque nosotros estamos viviendo un cambio de paradigma, estamos en una situación, diría, casi de guerra, y estos momentos de casi de guerra, por no decir guerra total, es decir, son momentos fundamentales para repensar y reconstruir o repensar o reconfigurar todo un devenir y para eso es
es muy importante el aporte que tengan los creadores de imágenes del futuro, y eso sois literalmente vosotros, ¿vale? Así que os animo a que lo hagáis con intensidad. Entonces, lo que vais a encontrar en estas fotos, bueno, pues vais a encontrar pues cosas que son muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, que no forman parte de esa belleza fotográfica. Vais a encontrar, pues yo qué sé, caravanas, autopista abandonada, caminos de tierra, yo qué sé, casas hechas de madera, aparcamientos que son anónimos, los lados que no se ven de las fábricas, sobre todo lo vais a ver mucho en la fotografía de Louis Bolts. Un poco ese extrañamiento, ¿no? Esa dificultad para entender esos espacios suburbiales, lejanos, ¿no? Extraños, incluso en la fotografía de Nixon. Hay fotografías de Luca Nixon que fotografía Nueva York o Chicago de una manera muy extraña, donde nos presenta esos lados que no se ven de las calles, esos patios interiores en torno a esos grandes edificios de oficina, en fin, moteles, autopistas, ese tipo de paisaje americano que tanto he visto luego en las películas de David Lynch, por ejemplo, ¿no? Que apenas dan una imagen de identidad, sino que pueden ser perfectamente una identidad, digamos, simulada o, como diría Deleuze, ¿no? Una especie de identidad suspensa, es decir, que está como esperando que alguien se apropie de ello. Entonces esa aparente, diríamos, esa aparente neutralidad, esa simulación, ¿no? de la objetividad es muy interesante, y en estas imágenes capta esos ambientes que son un poco, digamos, olvidados, un poco, pues, ¿no? Que están en el aire, que no sabemos muy bien dónde situar, pero que tienen una enorme fuerza evocadora, ¿no? Y eso es lo que vais a ver. Dicho eso, os voy a pasar un texto. El texto lo he sacado del Museo de Bellas Artes de Bilbao, de cuando estuvo la exposición en el Museo de Bellas Artes. En ese texto explica muy bien, prácticamente con a mí, las palabras muy parecidas a las que yo he usado, de qué va, o sea, en términos muy generalistas, lógicamente, pero de qué fue New Topographics. En ese texto también vendrá una explicación o una especie de mini biografía o un statement, una cosa muy interesante que la tengan en cuenta, muy cortita, me parece que está muy bien explicada, sobre cada uno de los fotógrafos y fotógrafos que participaron en la exposición. Os repito: Robert Adams, Louis Bolts, el matrimonio Becher, Joe Dill, que ya murió el hombre, Frank Golke, Nicholas Nixon, Stephen Shore, en fin, y Henry Wessel Jr. son los fotógrafos que pertenecieron. Ahí viene explicado un poco cómo es cada uno de ellos, y en este punto voy a proponer el ejercicio, digamos, que no será por tiempo, no creo que tengáis muchas cosas que hacer ahora mismo, pero bueno, el caso es que será el ejercicio que será el siguiente, que vaya a tener que, en la medida de lo posible, reeditar la exposición, es decir, vais a tener que hacer una presentación, vais a tener que investigar en internet sobre las imágenes que pertenecieron a esa exposición, y la vais a montar en un PDF que cada uno de vosotros subirá. Bueno, pues abrir una tarea sobre eso para que elijáis, digamos, en torno a 40 o 50 imágenes que pertenecieron a 40 o 50, se falta todas, 40 o 50 imágenes que divididas, por supuesto, por autor, que pertenecieron a aquella exposición, y al final una breve reflexión en torno a todo esto que estamos hablando, ¿vale? Esto es muy importante porque más allá de verla, curiosamente, es una cosa que mi experiencia también me dice, bueno, digamos que no siempre se acaban de entender del todo este tipo de imágenes, ¿vale? Porque las seguimos, nos gustan, sabemos de su importancia, pero no siempre encontramos la manera de entenderla, ¿no? De saber explicarla. Entonces, para mí es muy importante que en un textito de entre 500 y 800 palabras, que es una página y media, no mucho más, que vaya también adjunto a ese PDF, que hagáis una mínima reflexión crítica sobre New Topographics, ¿vale? Sobre qué veis en esas imágenes, y qué entendéis o por qué creéis que esas imágenes son tan importantes. Como sabéis, nada de floritura, nada de barroquismos, nada de tontería. Buscad información real, fehaciente en internet. O sea, tenéis que saber sesgar la información que llegáis, y mucho más en estos tiempos de los que vivimos, lo que nos toca vivir. Entonces, elegid bien lo que estáis leyendo y construir a través de la lengua, de lo leído, a través de los referentes leídos, intentad construir
una opinión crítica y la adjuntáis a ese PDF, ¿vale? Así que el PDF de 40-50 páginas, de 40-50 imágenes que formasen parte de esa exposición de topografía y una pequeña reflexión sobre esa importancia. Yo creo que si revisáis este vídeo que os voy a mandar, lo tenéis hecho, ¿vale? Porque realmente la importancia que tuvo es la que os estoy contando. Yo creo que en clase hemos ya, digamos, preparado el campo para que entendáis lo que realmente os estoy diciendo. Que básicamente es, ¿no? Digamos, es como una especie de reivindicación de la imagen fotográfica como uno o como uno de los aspectos fundamentales de la creación del arte conceptual, cosa que ahora es, digamos, indiscutible, que opera dentro de los mecanismos del arte contemporáneo. Y eso es muy importante, lo veréis muy claro en sus imágenes, ¿vale? Especial atención a algunos fotógrafos de ellos, por ejemplo Robert Adams, por su enorme importancia, ¿no? Robert Adams tuvo, aparte de New Topographics, tiene un trabajo fundamental que se llama The New West, el Nuevo Oeste, un trabajo fundamental en la historia de la fotografía porque ahí, digamos, es como el gran ensayo del paisaje americano que él vivió desde joven y veréis la enorme sensibilidad que él desarrolló y que, bueno, son fotografías de una enorme calidad simbólica. Luego también a tener en cuenta Louis Boltz, uno de los grandes fotógrafos de americanos que también desarrolló mucho su trabajo en Europa, fue uno de los que dio el salto a Europa y trabajó mucho en Italia, por lo tanto hay algo muy interesante en el devenir de cómo entiende Louis Boltz el paisaje americano y cómo lo entiende, y cómo entiende el mismo fotógrafo el paisaje europeo, es muy interesante. Eh, por ejemplo, trabajos como, yo qué sé, pues Trad Houses o The New Industrial Parks Near Irvine son trabajos fundamentales. Por supuesto, muy importante también Nicholas Nixon, que como decía, estuvo hace poco aquí en España exponiendo. Uno de los fotógrafos más interesantes, el trabajo enorme de esa hermana que fue fotografiando cada año, como sabéis. Un trabajo muy interesante y que, bueno, Nixon, que digamos, para mí el fotógrafo más crítico o más reflexivo en torno al devenir de la ciudad, ¿no? Probablemente el más complejo, ¿vale? Se ve muy bien en sus vistas, en las imágenes que él tiene de Boston. Veréis que en su fotografía de gran formato, de esquinas, de reversos, de oficina, tienen ese apego de la imagen contemporánea o de la ciudad contemporánea, ¿no? Que como que nos enseña una cosa pero nos esconde otra. Y por supuesto Stephen Shore que probablemente sea el fotógrafo de toda esta generación más nombrado, más expuesto, más respetado. Eh, bueno, famosos son sus trabajos, American Surface y por supuesto Uncommon Places. Bueno, son el único fotógrafo que trabajó en color en esa exposición y uno de los grandes representantes de la fotografía americana. Miradlo con atención, ya os digo, el jueves a las 10 de la mañana en Skype os mandaré el link en ese momento a Class Live para que os podáis unir a la reunión, me veréis, podréis conectaros si queréis o simplemente preguntarme, yo estaré aquí la hora y media o una hora, el rato que tengamos que estar. Y yo responderé lo que tenga que responder, ¿vale? Pero miradlo con atención. Y por supuesto, uno de los fotógrafos, o más que fotógrafo, la pareja de fotógrafos, probablemente la más importante de toda esta generación, se llama Ben y Gila Becher, el matrimonio Becher, que en esta exposición ya era curioso porque eran los únicos que no eran americanos, es decir, eran ellos europeos y trabajaron, es cierto que trabajaron mucho tiempo en Estados Unidos, pero también es verdad que no eran los únicos, entonces fueron curiosamente elegidos por Jenkins, probablemente porque seguramente Jenkins vio algunas fotos de ellos de un trabajo que hicieron en los años 70 que se llama Escultura Anónima o Anonyme Skulpturen en alemán. Esto es muy importante porque realmente ellos lo que hacían era eso, era escultura anónima. Estaban persiguiendo un tipo de arquitectura que se acercaba, y arquitectura industrial, ese tipo de arquitectura que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía un enorme valor funcional o servicial, es decir, torres de industriales o depósitos de agua, cosas así, ¿no? Que no tenían una autoría detrás, eran anónimas en su autoría y a ellos les interesaban fundamentalmente familiarizar, es decir, encontrar la conexión de esos espacios escultóricos. De hecho, fue tan así
que nunca trabajaron foto a foto, siempre tuvieron un intento de, digamos, grupal, de agrupar todas esas imágenes en una especie de familia de imágenes, hasta el punto de que en el año 1992, por un ejemplo, la Bienal de Venecia ganan el León de Oro a los mejores escultores, no a los mejores fotógrafos, los Bechet. Por lo tanto, esto es más que significativo sobre qué tipo de fotografía estamos hablando, ¿no? Ahora hablaremos un poco mejor de ello, ¿vale? Pero bueno, probablemente Jenkins vio algo de su trabajo precisamente en Journeyman House en los 70 y probablemente por eso lo adaptó o sea, lo aceptó para su exposición, para New Topographics, y cosa que vino muy bien, porque así ellos estuvieron invitados a Nueva York y ya viajaron, hicieron un gran viaje por Estados Unidos y hicieron un trabajo muy importante ampliando lo que ya habían hecho en Europa, también en Estados Unidos. ¿Por qué son importantes los Bechet? Y esto ya une con la segunda parte, que ahora sí os subiré en este caso, una presentación, ¿vale? Que se llamará Escuela de Düsseldorf, ¿vale? ¿Por qué son importantes? Bueno, por muchas cosas, pero en principio primero, por esa relación conceptual que viene de ese objetivismo alemán propio de los años 20, pero que respeta esa postura fotográfica, es decir, la cámara de gran formato, un blanco y negro perfecto, respeto de todas las zonas, ni un fallo óptico, todo perfectamente bien encuadrado, todo perfectamente bien relacionado, pero de una manera mucho más conceptual, mucho más, digamos, codificada, es decir, una gran reflexión sobre los códigos propios de la fotografía, hasta el punto de que la fotografía se convierte más allá de un mero hecho documental, sino una especie de herramienta, ¿no? O de uso escultórico de la imagen. Y eso para ellos es muy, muy importante. Ellos empiezan en los años 50, ambos han estudiado pintura en la Kunstakademie de Düsseldorf, en la Escuela de Bellas Artes de Düsseldorf, en Alemania. Ambos estudian pintura, por lo tanto ya sabemos que la fotografía y la relación que tiene con la pintura es fundamental, eso es así. Comienzan haciendo eso, pero poco a poco empiezan a interesarse, lógicamente, por esa arquitectura que os digo, industrial propia del siglo XX, propia de los planes de desarrollo industrial propio después de la Segunda Guerra Mundial, algo que ya veréis, que una vez que pase toda esta tormenta del virus, veréis cómo, ya os lo adelanto, veréis cómo empiezan a fortalecerse, vamos a llamarlo así, los símbolos estatales, así que es algo que os animo a que estéis muy, muy atentos, porque algo saldrá de todo esto y seguro que también tendrá una reflexión o tendrá digamos, una consecuencia a nivel de imagen y ese será vuestro trabajo en los próximos años, saber identificarlo. Así que ellos están investigando sobre este tipo de cosas, ¿vale? Esto es muy importante porque ese es, digamos, no sé cómo explicarlo, pero simplemente digamos, el fundamento de su trabajo, ¿vale? Ese trabajo digamos, ya os digo, empieza a finales de los 50, fotografiando esos espacios enormes, al principio eran campos, pequeñas culturas que poco a poco se va consumándose, ¿vale? En un corpus fotográfico y artístico bastante importante, ¿vale? Hasta que, digamos, coincidiendo digamos, con la inclusión, como decía, de la fotografía dentro de los campos artísticos contemporáneos, en los 70, pues ese tipo de imágenes se convirtieron en gran medida no sé, vamos a llamarlo así, como una especie de consecuencia y también al mismo tiempo de fundamento o de espejo en gran medida de los tiempos, lo que se estaba viviendo. Es decir, después de tanta propaganda, de tanta propaganda fascista propia de los años 30, años 20, años 40 en España, de ese uso del realismo socialista que la dictadura comunista en Rusia fomentó para sus imágenes y sobre todo de ese uso interesado de las imágenes que es propia del fascismo más tonto y más cruel, pues en respuesta a eso lo que se plantea de una manera muy interesante y muy bonita es digamos, un enorme objetivismo del documento, una gran cercanía a lo real, no realista, sino a una realidad que se plantea sin miramiento, casi en su crueldad. Y eso es algo que creo también que tiene relación con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, estáis viendo cada día cómo hay una lucha entre las noticias, ¿no? La OMS o los gobiernos de cada país, también el nuestro, plantea cada día, ¿no? Y una especie de respuesta
que viene de cúmulos fascistoides, porque esa es la puñetera realidad, que, digamos, no quieren verla y la barroquizan, la exageran, la dilatan para ver el error, para ver el fallo, y generar, digamos, confusión, una confusión donde se mueve el populismo de una manera magnífica. Es decir, entonces, eso también quiero que lo reflexionéis. Estamos viviendo un proceso muy, muy, muy interesante a nivel reflexivo y quiero que no pase la cuarentena solo en chándal, en casa, como yo estoy ahora mismo. Pues no, me estoy viendo jersey, pero estoy en chándal. Aquí todo el día, sino que tengáis una mente activa, ¿no? Que sepáis o que estéis, digamos, anotando. Yo recomiendo un diario, recomiendo un tipo de alguna manera, un tipo de reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo, porque os ayudará en el futuro a construirlo, ¿no? Porque habrá que construir algo después de esta tragedia, porque realmente es una tragedia. Pues entonces, dicho eso, la imagen de los Becher, esas imágenes objetivas, casi industriales, pues se convierte en una especie de tocamiento o de incluso digamos, de confrontación a esa propaganda, a ese uso metafórico, simbólicamente excelso, ¿no? De los fascismos de los años, o los fascismos o de los comunismos de la Guerra Fría, y se convierte en una imagen quieta, alejada, industrial, dura, objetiva, que funciona perfectamente en contraposición a ese uso interesado de la imagen. Eso es los Becher, si lo pensáis, ¿vale? Yo creo que ya los conocéis. Basta un ligero miramiento en internet para que lo veáis con claridad. La escuela de Düsseldorf empieza, digamos, se inaugura en el año 76 cuando Bernd Becher, algo muy normal, digamos, es el que consigue la cátedra de fotografía artística en la Kunstacademie, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Düsseldorf. Gila, su mujer, que era profesora, no consiguió cátedra, pero era profesora también en ese lugar, y en torno a ello, en torno a esa nueva cátedra que inauguraba Bernd Becher, era la primera vez que estudiaba fotografía artística dentro de un centro de Bellas Artes. Esto es muy importante porque esto era impensable, solo 2-3 años antes. Ahí veis también ¿no? la apertura que siempre ha tenido la escuela artística de la Bauhaus en Alemania, sigue ocurriendo ahora. Bueno, pues en torno a ello, en torno a su enseñanza, un grupo en torno a su actividad docente, un grupo de alumnos, ojalá fuesen los míos, ojalá algún día TAI sea la TAI Academy o algo así, aunque no, ya sabéis que no pasará, pero será la escuela TAI y todos saldréis maravillosos, diríais, Juan Jesús Torres era un genio y todos sus chavales eran magníficos, ¿no? Y seáis los mejores fotógrafos del siglo XXI. Ojalá, de verdad. Esto lo consiguieron, aunque no lo creáis, y aunque no lo creáis también, en gran medida en el trabajo de Albert y mío siempre estuvo esta idea. Aunque ya un día lo hablaremos en persona, que es como se hablan las cosas. Pero bueno, hoy os adelanto que esos estudiantes de ellos a hoy día son básicamente los nombres propios, nombres claves de la fotografía contemporánea. Ejemplo, son súper famosos. Candida Hoffer, Axel Hughes, Thomas Rath, Thomas Struth, Petra Wunderlich, Andreas Gursky, Ursula Schulz, George Sasse, en fin. Tremendo, o sea, son, digamos, el gran corpus de toda la fotografía que a partir del 80 ha fundamentado sin ningún tipo de duda la fotografía contemporánea. Eso es así, ¿vale? Os voy a dejar un PDF, ¿vale? Con una presentación, la tengo por aquí, no sé, aquí, donde, bueno, vienen muchísimas fotos de los Becher, luego tendréis fotografías de Candida Hoffer, que empieza con su trabajo sobre una familia turca en su año de estudiante en la Kunst Academy, y luego, pues como sabéis, un trabajo, una selección de su trabajo que en el caso de Candida Hoffer veréis que un apego, una necesidad por fotografiar el espacio del poder, el espacio de la cultura, ¿no? Como bibliotecas, museos, ese tipo de cosas. Luego está Axel Hughes, que también vería algunas de sus imágenes que son dignas, digamos, consecuencias de todo lo visto en New Topographics. Viaja a fábrica abandonada, vía abandonada en Alemania, y luego su trabajo ya mucho más, digamos, cercano al paisaje, a ese paisaje romántico también, pero visto de una manera mucho más fría, mucho más distante, ¿vale? Tiene un trabajo muy importante sobre reflejos, sobre cuevas. El trabajo de Axel Hughes es gigantesco. Luego también tiene fotos en interiores, en fin, veréis que tiene un gran corpus fotográfico.
Luego también veréis fotos de Petra Wunderlich, sobre todo sus imágenes de canteras de donde saca el mármol, por ejemplo, en Italia, pero también de fotografías de Nueva York, que ella se mudó allí bueno, y tiene un cuerpo fotográfico muy importante sobre eso. Y por otro lado, bueno, son muchos, ¿vale? Los fotógrafos. Estos solo son unos cuantos que yo voy a proponer. Yo animo a que veáis pues, todos los demás, ¿no? O sea, sobre todo especial atención a Ursula Schulz, por ejemplo, Ursula Schulz-Domburg, a Georg Sasse, a Thomas Raff, aunque, bueno, de Thomas Raff sí que me gustaría a lo mejor dedicarle una parte ya en el futuro, ya vemos cómo vamos, solo a él, ¿no? Porque Thomas Raff, digamos que fue de alguna manera el alumno, digamos, el aventajado de toda la escuela de Düsseldorf y que de alguna manera la superó, ¿no? La llevó a otro nivel y en torno a Thomas Raff, pues, gente como Thomas de Man, como Thomas Struth, como sobre todo, yo que sé, Edward Burtynsky en Estados Unidos, pero bueno, otro, Andreas Gursky en Alemania, sí que es verdad que tienen como, es como una especie de escuela de Düsseldorf 2.0, ¿no? Y entonces sería digno también que nos parásemos en la escuela de Düsseldorf 2.0. Pero bueno, el caso es que para que al menos tengáis un mapa de situación, esto es muy importante, ¿vale? Os subiré ese PDF. Pero bueno, como os contaba, la escuela de Düsseldorf tuvo esa repercusión. Por supuesto, tenéis que tener en cuenta que los Becher eran gente muy interesante, muy lista. Entonces, simplemente dejaron a sus alumnos trabajar casi de alguna manera abierta, aprovechándose también de esa ola de libertad que el arte contemporáneo estaba planteando, sobre todo después de la Documenta 5, que estuvo comisariada por Harald Siemann, y de la Documenta 6 en el 77. Las Documenta, como sabéis, son festivales de arte contemporáneo que se organizan cada 5 años en una ciudad alemana, en Kassel. Bueno, pues en torno a todo ese espacio reflexivo, los Becher dejaron abierta su formación, tanto fue así que casi en esencia los cursos no existían, es decir, los Becher planteaban una especie de tutorización de los trabajos de sus alumnos. Entonces, bueno, pues alumnos como Petra Wunderlich, Struth, Gursky, Raff, bueno, todos ellos lo que básicamente hacían era trabajar de una manera casi libre, hasta el punto de que los Becher lo único que hacían era eso, una especie de arteforum de lo que somos nosotros, pero continuo, ¿no? Por supuesto, la Kunst Academy estaba equipada digamos, con el material necesario para poder desarrollar esos trabajos. Bueno, y el resultado fue pues, una generación que se llama la Escuela de Düsseldorf, súper importante, tremendamente importante en el devenir de la fotografía contemporánea. ¿Cuáles son los elementos, digamos, vamos a llamarlo así, ¿no? Que fundamentan todo el trabajo de toda la escuela de Düsseldorf? Bueno, pues son dilataciones o, digamos, ramificaciones de todo el trabajo de los Becher, que ya viene de New Topographics y viene de todo eso que os he explicado antes, ¿no? Son fotografías muy estrictas, muy limpias, casi siempre en blanco y negro. Otros trabajos, por ejemplo, en el caso de Axel Hughes o Gursky o Raff, pues trabajan directamente en color, o Candida Hofer, pero son todas muy estrictas, muy limpias, trabajo en gran formato, son fotografías gigantescas que vienen digamos, a compensar esa falta o esa necesidad contemplativa propia de los estudiantes de fotografía. Recordad que son alemanes, que tienen todavía un apego por lo sublime, por lo romántico, muy importante y muy dentro de su tradición. Es decir, aunque veáis su fotografía de un claro carácter universal, no lo son en absoluto, están respetando en gran medida la propia tradición pictórica que Alemania hizo después, sobre todo del siglo de oro, que fue el siglo XIX, final del siglo XVIII con los estudios de Goethe y el siglo XIX en pleno romanticismo. Es decir, no están lejos de una tradición puramente propia, algo que se ha leído mal con el paso de los años. La escuela de Düsseldorf son muy apegados a su propia cultura, eso es muy importante, pero bueno, lo que vais a ver es esa cultura llevada a un mundo contemporáneo, es decir, esa forma de representar el paisaje más cercano al romanticismo sublime, ¿no? Al noúmeno kantiano, llevado a los nuevos referentes contemporáneos, pues que son depósitos de agua, que son torres de refrigeración, que son depósitos de gas, que son pues
pues yo qué sé, ¿no? Fábricas industriales que son todas iguales, graneros, esos graneros típicos que hay en los pueblos españoles, ¿no? Que luego los compró Gallo, que hizo Franco en su momento. Ese tipo de construcciones, de grandes arquitecturas industriales que son perfectamente anónimas, que tienen un claro carácter servicial, pero que esconden, vamos a llamarlo así, y una muy interesante reflexión sobre el devenir de los tiempos, ¿no? Y eso es realmente lo interesante. Eso es lo que, digamos, une de alguna manera el trabajo de todos estos fotógrafos. Estos fotógrafos que, como digo, desde esa posición fría, contemplativa, estudiosa y fotográfica del paisaje, lo que hacen es, digamos, divagar sobre el referente, es decir, encontrarlo en diferentes lugares, pero en ningún momento dudan de su forma de fotografía. Eso lo veréis, por ejemplo, en el trabajo de Andreas Gursky o de otros más, ¿vale? Haremos una segunda incursión en la escuela de Düsseldorf, ¿vale? Pero por ahora me interesa sobre todo que tengáis esto, ¿vale? Esto es para mí es muy importante. Dicho eso, ¿vale? Os decía, os voy a subir dos textos y un PDF. Los dos textos, uno es, os digo, el New Topographics del Museo de Bellas Artes de Bilbao, una explicación muy clara sobre el New Topographics, más el trabajo que tenéis que hacer, 40 o 50 imágenes, más una reflexión crítica sobre el New Topographics, más ese PDF demostrativo sobre los inicios y la fotografía de los Beches de la Escuela de Düsseldorf y un texto sacado del Cultural donde viene perfectamente claro todo esto que yo estoy contando, ¿vale? ¿Por qué me quedo aquí y os mando todo esto? Bueno, porque tenemos que estar activos más allá de una simple investigación, sino tiene que ser algo más y porque así os doy algo que hacer, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Ya me callo. Iba a decir 10 minutos, llevo 50, tiene que estar. Bueno, da igual, el caso es que, como os decía, el jueves a las 10 de la mañana yo estaré en Skype, os subo en ese momento a Class Live o a quien sea que esté primero un link, el link sirve para meterlo dentro de una reunión que se llama en Skype y nada, y ahí ya tenéis, ahí estaré yo pues, contestando los mensajes que tenéis que contar para charlar lo que tenemos que charlar y punto, ¿vale? ¿Para cuándo, para cuándo este trabajo de New Topographics? Para el final de cuarentena, ¿vale? Ya sabéis que las tareas están ahí y eso será vuestra manera. Así que esta es la clase, digamos, de esta semana. La semana que viene seguiremos con otras cosas, probablemente con el grupo de Boston, con Ann Golden, con Philip Lorca di Corsia, con David Armstrong, con Mark Morrisroy, con fotógrafos súper interesantes que vienen esa generación de los 80. Y poco más. Espero que de verdad que estéis bien, que lo estéis pasando de la mejor manera posible. Tened los ojos abiertos, no agobiéis, pero viví esto con la intensidad necesaria. Estamos en un momento muy, muy interesante en el futuro de nuestra especie, tal cual, que nos va a poner en nuestra situación y de nuestro sistema. Y es muy interesante que lo estudiemos, ¿vale? Para que luego en el futuro tengamos material de trabajo. Cuidaros, por favor, cuidaros mucho, no salgáis a la calle, no hagáis un normal por ahí, que he visto mucha gente haciendo el tonto estos días. Simplemente tenéis que estar en casa, leed, este es el momento de aprovechar, de ver películas, de investigar, de hacer cosas nuevas. Yo por mi parte os recomiendo pues que veáis, por ejemplo, alguna peli así interesante. El otro día vi Nostalgia de la Luz, una película chilena muy bonita en Filming. Vi La Trinchera Infinita en Netflix el otro día también, interesante, una buena noche el pasé, muy, muy chula. Estoy viendo una serie de, como decía, de cocina que se llama Chef Stable. Bueno, estoy leyendo algunas cosas muy, muy bonitas. Sé que, por ejemplo, en la editorial Acantilado están liberando libros. En fin. Ánimo en estos días y ya os he dicho, nos vemos el jueves, ¿vale? Venga, un abrazo.